pongo a grabar el sonido, ya, si el audio está bien. Bueno, a pesar de todo, hoy no vengo ni a hablar de historia ni a hablar de Estados Unidos, o sea que, aunque es la primera vez que vengo a hablar a esta universidad, además, o sea que creo que de las de Madrid es la que me faltaba, o sea que he tenido, gracias a vosotros estoy aquí hablando por primera vez en esta universidad, ¿no? Y hoy vamos, lo que me dijo Julio es que viniese a hablar de universidad y verdad, o de cómo afrontar la universidad. Podríamos decir también desde un punto de vista cristiano, cómo un cristiano joven debe afrontar su experiencia universitaria, aunque yo creo que ya experiencia de sobra tenéis seguramente muchos de vosotros, ¿no? La universidad, y era con lo que quería empezar, está de alguna forma inherentemente relacionada con la juventud. Todos sois jóvenes, uso lo de sois, en este caso. Y de alguna manera universidad y juventud son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo que pasa es que esto es una de las primeras cosas que se pueden haber perdido, de las primeras nociones que se pueden haber perdido, sobre todo si leemos o leéis los comentarios que sobre la juventud existen o se llevan emitiendo en los últimos años o incluso en las últimas décadas, que no son precisamente positivos, ¿no? Traigo siempre varios ejemplos, la presentación está llena de ejemplos. Wallace Stegner es un novelista estadounidense que, bueno, con esta novela, Ángulo de Reposo, se llevó el premio Pulitzer, y al comienzo de la novela hay una especie de conflicto generacional entre un profesor de universidad de historia, precisamente, y su hijo, que es un sociólogo, allá en los años 60, finales de los años 60, y el padre, que es el que narra en primera persona, está lamentándose de que la juventud está perdida, de que ha perdido el norte, de que no tiene anclaje en la historia, de que no tiene valores, de que ha perdido, bueno, pues de que ha perdido las verdaderas tradiciones, ¿no? Nos puede parecer, dice, bueno, pues esto es algo que caracteriza el mundo moderno, ¿no? Esta crítica a la juventud, esta visión negativa de la juventud, ¿no? Pero igual nos ponemos a reconsiderar, o podemos reconsiderar la posición, y si nos vamos al siglo V, IV antes de Cristo, y vemos lo que Platón puso en boca de Sócrates, nos damos cuenta de que esta visión de la juventud, aunque él habla aquí de los niños, es muy parecida a estos comentarios negativos que solemos o que soléis oír permanentemente. Y de hecho los profesores a veces contribuimos a esos comentarios negativos, ¿no? Dice, los niños de hoy aman el lujo, no tienen modales, desprecian la autoridad, muestran poco respeto por sus mayores y aman la conversación insustancial por encima del ejercicio. Los niños son hoy día tiranos, no sirvientes en sus casas, ¿no? Casi a todos nos puede sonar esto, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que tenéis que hacer es darle la vuelta a este concepto. No es una idea nueva, estas visiones negativas de la juventud han existido siempre, y esto lo que nos está hablando es que la juventud tiene una serie de características, y también conforma una serie de oportunidades, y hay que darle la vuelta, transformar esta visión negativa en visión positiva. Juan Pablo II reflexionó varias veces sobre qué es la juventud. En un libro entrevista, probablemente su libro más famoso, por lo menos de los últimos años, Cruzando el umbral de la esperanza, que se publicó antes de que ninguno de vosotros hubierais nacido, había un capítulo que se titulaba ¿Qué ocurre hoy día con la juventud?, ¿no? Y Juan Pablo II decía, bueno, pues la juventud de hoy es la juventud de siempre, ¿no? Hay algo en los hombres que nunca cambia. Pero luego, más adelante, venía diciendo que había que cambiar la noción popular de la juventud, porque la juventud era algo más que una edad concreta, que un número concreto de años en el desarrollo de una persona. Era el momento, era la oportunidad que Dios o que la providencia daba a cada persona para encontrar o dar respuesta a los interrogantes más importantes de su vida, para decidir qué iba a hacer con su vida, ¿no? Y precisamente para cumplir esa tarea de la juventud es para lo que puede servir también la universidad. Por eso he dicho que juventud y universidad deben ir unidas. Si la juventud es un momento, una oportunidad, una etapa en la que podéis acercaros a lo que sois de verdad, a vuestra verdad, la universidad debería estar también para ayudar a tomar esa decisión. Claro, pero con la universidad pasa con lo mismo que con la juventud. Hoy nos hemos olvidado de cuál es el sentido primigenio o primordial de una universidad. ¿Para qué sirve una universidad?, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no?, en los siguientes minutos. Tratar de recuperar, de llamar la atención sobre el concepto clásico de universidad.
que estáis llamados también vosotros a construir como alumnos o como estudiantes universitarios, y probablemente alguno en el futuro también como profesor universitario, seguramente, ¿no? Y es que la universidad originalmente, y de ahí viene el nombre, era una universitas, ¿no? Era el lugar donde se reunían todos los saberes, se ponían en conjunto, ¿no? Se retroalimentaban unos a los otros. No era un lugar de hiperespecialización, también había especialización, pero en el fondo era el lugar precisamente donde se buscaba el conocimiento universal. Se buscaba precisamente llegar a la verdad poniendo en conjunto el conocimiento que aportaban todas las disciplinas. En un discurso muy polémico, desgraciadamente polémico, de Benedicto XVI, publicado un año después de ser elegido Papa, en 2006, en una de las universidades en las que había trabajado en Ratisbona, él llamaba la atención precisamente al hecho de que echaba de menos la universidad que él había vivido de joven, ahí en Ratisbona, donde lo que más fruto le daba eran las reuniones que tenía con otros colegas, ¿no? Habla, pues, teólogos, filólogos y de otros que de alguna manera charlaban entre ellos, discutían de temas importantes entre ellos, ¿no? Y yo creo que esta amplitud de miras, esta apertura de lo que uno estudia hacia el resto del conocimiento para tratar de contribuir a esta universitas, es uno de los primeros pasos que todos deberíamos tratar de recuperar, ¿no? No olvidarnos de que aquello que estemos estudiando forma parte de un conocimiento más amplio. Luego la universidad tradicionalmente no era un lugar donde uno venía a estudiar o simplemente a estudiar. Era un sitio donde se vivía. La universidad era un lugar para vivir. La arquitectura de las antiguas universidades lo muestra muy bien, ¿no? Este es uno de los patios interiores, los quadrangles, de uno de los colleges más antiguos de Oxford, Merton College, pero todavía algunos edificios de las ciudades universitarias clásicas de España, como Salamanca, como Valladolid, o incluso como Alcalá de Henares, tienen estructuras similares, ¿no? Son edificios que se estructuran en torno a un patio central, parece que miran hacia adentro. No es que estén alejados del mundo, es que lo que están hablando es que ahí la gente miraba hacia adentro porque la gente vivía. No solo compartían estudios, compartían la vida, ¿no? Vivían en comunidad, profesores, estudiantes, de alguna manera porque no solo se formaban en una disciplina, sino que se formaban como personas. La universidad debe ser, por tanto, una experiencia vital, ¿no? Debe contribuir a cambiar la vida, a ser una experiencia más allá de lo que uno estudie. Y si no se lo encuentra, hay que tratar, como estáis haciendo vosotros, simplemente aquí, de alguna manera hay que tratar de encontrar formas de vivir, ¿no?, esa universidad, de transformar la experiencia universitaria en una experiencia vital. La universidad, esto sí se suele decir más, pero no se suele entender tan bien, es también un lugar de libertad. Si tenéis que decidir qué sois o qué queréis ser, tenéis que hacerlo en un ambiente de libertad, sin que nadie os coaccione. Las decisiones que toméis tienen que ser decisiones libres, pero claro, hay que entender bien lo que es la libertad, que hoy se nos ha olvidado, ¿no? John Locke, si alguien estudia políticas, pues por lo menos sabrá quién es John Locke, definía la libertad como la capacidad de cualquier agente para hacer o abstenerse de cualquier acción de acuerdo con el criterio o pensamiento de su mente, ¿no? La libertad no era simplemente la capacidad de hacer una cosa u otra en función del gusto, no. Era la capacidad de elegir libremente el camino que uno quiere en la vida. Pero la libertad implica un propósito, un fin, es un medio para un fin superior, ¿no? Y precisamente esa libertad es la que podéis usar mejor o peor en la universidad. Claro, se puede usar la libertad mal, por poner dos ejemplos de novela, por cierto, de novelas escritas por autores católicos o conversos, bueno, de novelas o de novelistas. Evelyn Waugh, en Retorno a Brideshead, la primera parte transcurre en Oxford, pues hombre, el protagonista, Charles Ryder, no lleva precisamente una vida modélica, porque hace un mal uso de su libertad, y es verdad que esto puede ocurrir en la universidad, es decir, aprovecha la universidad para, bueno, pues para hacer una juerga permanente, y de hecho acaba sin terminar sus estudios, ¿no? Sin embargo, hay una persona conocida de todos, que es Tolkien, que cuando llega a Oxford, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y estalla allí la Primera Guerra Mundial, él sí tiene claro lo que quiere hacer con su vida. Quiere aprovechar esa experiencia universitaria y lo primero que hace es usar
la libertad que tiene para administrar su tiempo para sacar adelante ese proyecto. Y en una carta que escribe a la que luego será su mujer, le cuenta cómo es su jornada, ¿no? Y vemos que estudia, pero no solo estudia, se divierte, va a otra serie de actividades, ¿no? Ha concebido un propósito para vivir la universidad y para encontrar en ella lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y además se estaba entrenando para ir a la guerra, aquí le vemos de uniforme, y se estaba preparando, ¿no? Pero bueno, la universidad es eso, es también un lugar de libertad, pero sin olvidarnos que la libertad consiste en tener la capacidad libre de seguir el propósito que nos hayamos fijado. Tenéis que encontrar vuestro propósito y perseguirlo libremente, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que el concepto tradicional de universidad no es el concepto utilitarista y pragmático que tenemos hoy, ¿no? Hoy, por desgracia, socialmente concebimos la universidad como un lugar al que uno viene para prepararse para un trabajo, con un sentido utilitarista, ¿no? Muy utilitarista, ¿no? De hecho, esto lo estaréis viendo vosotros, yo lo veo en mi universidad, vosotros lo veréis en esta. Se mide el éxito de una carrera a partir de la empleabilidad, de la utilidad inmediata, ¿no? Bueno, eso puede estar bien, hay que ganarse la vida, pero la universidad no estaba tradicionalmente para contribuir a las necesidades del mercado de trabajo. Estaba, como nos recuerda este santo al que creo que está de alguna manera dedicada también vuestra asociación, San John Henry Newman, cuya fiesta se cumplió o fue el pasado domingo, que fue el aniversario de su conversión, como siempre, pues escribió una obra sobre la universidad, bueno, 2 volúmenes en realidad, sobre la idea de la universidad, y recordaba esto, dice, me preguntan acerca del propósito de la educación universitaria. Pues la educación universitaria es la búsqueda del conocimiento por sí mismo. El conocimiento es capaz de ser su propio fin. De hecho, así se titula uno de los capítulos o conferencias para mí más importantes de esa idea de la universidad. Y no hay que ir más allá. La universidad es un lugar donde uno cultiva el conocimiento por sí mismo. Claro, esto va contracorriente, ¿no? Y por eso, en un mensaje que envió sobre la educación, que envió a los profesores de la diócesis de Roma, Benedicto XVI, en 2009, recuperaba estas palabras de Juan Pablo II para decir, no tengáis miedo. Claro, no hay que tener miedo a ir contracorriente, ¿no? Y además, a veces, yendo contracorriente y recuperando la esencia de la universidad, uno puede evitar bastantes errores, ¿no? Uno de los errores que puede evitar, porque si nos dejamos llevar por la experiencia del utilitarismo, nos puede pasar como al personaje de esta novela de John Grisham, que no sé si conoceréis a John Grisham, es un autor de bestsellers, hace ya tiempo que no se hacen películas, pero se hicieron muchas películas sobre sus libros. La novela que le hizo famoso, o la película que le hizo famoso fue esta de La tapadera, ¿no? Cuyo protagonista es un abogado que ha estudiado en las mejores universidades, pero solo tiene un propósito, y es sacar buenas notas para poder ganar muchísimo dinero, es decir, para poder tener muchas ofertas y escoger la que más dinero le dé, ofertas de trabajo. Bueno, pues esta persona acaba bastante mal, ¿no? Si alguien no ha leído la novela, tampoco es que sea de una gran calidad, o sea que no insistan, pero si alguien no ha leído la novela, ya digo que el protagonista, por hacer eso, acaba bastante mal, ¿no? Bueno, pues porque esto es lo que a muchos le están diciendo, pero esto no otorga la felicidad y tampoco da o cumple con el propósito universitario. Sí cumple con el propósito universitario esta idea, ¿no?, de que el conocimiento universitario debe estar abierto a, a otras disciplinas e incluso a la trascendencia, ¿no? La universidad es un sitio en el que aquello que estudiemos tenemos que conectarlo con algo más importante, ¿no? Es un lugar donde defender aquella compatibilidad entre fe y razón que fue objeto de una de las encíclicas de Juan Pablo II, de las más importantes, la de 1998, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues él llamaba, en esta encíclica, es la parte del final, a los científicos, pero bueno, a los que estudiaban en la universidad, a no perder, ¿no? A olvidar ese utilitarismo, esa cerrazón, y abrirse al conocimiento y al diálogo con otras disciplinas. También con la fe, pero no solo con la fe, con la filosofía y con lo demás, ¿no? Y además, la universidad no es solo un lugar, o el conocimiento universitario no ha de ser un lugar solo en el que trabajar en el sentido duro del término, ¿no? Sino que también hay que dedicar tiempo al ocio, pero recuperando el concepto clásico de ocio, el concepto de la filosofía clásica.
Joseph Pieper, que es un filósofo alemán experto en Santo Tomás, conocido sobre todo por un libro de este calibre sobre las virtudes en Santo Tomás, que, vamos, es casi tan largo como la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? Pero bueno, luego tiene este otro, es una colección de ensayos o de conferencias, se llama El ocio y la vida intelectual, ¿no? En el que decía que la calma, la paz, es necesaria también precisamente para, bueno, pues para encontrar la verdad, para reflexionar sobre lo que uno estudia y para ir más allá del estrecho campo de nuestro trabajo o de nuestro estudio, ¿no? De hecho, para los clásicos el ocio era divertirse, era simplemente tener tiempo libre al margen de las ocupaciones que uno necesitaba para comer o para sobrevivir, precisamente para dedicarse ¿a qué? A la actividad intelectual, ¿no? Y eso era, bueno, pues eso era el ocio. Hace años, no está aquí en la diapositiva, pero estuve cenando con Javier Gomá, probablemente le habéis oído algunos, porque bueno, es director de la Juan March, o presidente, no, director. Luego es un filósofo también, aunque estudió clásicas, bueno, es un personaje con una trayectoria peculiar. Y es un tipo aparentemente de éxito, o sea, aprobó las oposiciones más difíciles que existían, que eran las de letrado del Consejo de Estado. De hecho, estudió clásicas porque era lo que le apetecía y luego, como en su familia todos eran opositores, como para fastidiar, hizo la carrera de Derecho en 3 años y luego sacó el número 1 en las oposiciones de letrado del Consejo de Estado, que eran las más difíciles, ¿no? O sea, es un tipo de éxito. Pero él dijo en esa cena una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto. Dice, mira, si yo no hubiera decidido estudiar clásicas y no hubiera tenido un periodo de diletantismo, es decir, de exploración del conocimiento, de cuidado con el saber, de tomarme cervezas con amigos para hablar sobre temas importantes, no hubiera sido lo que soy, no hubiera encontrado lo que es importante en mi vida. Y eso también es la universidad. No es divertirse por divertirse, no, es aprovechar las oportunidades que nos da la vida universitaria, el ocio universitario, porque son años en los que, aunque no lo creáis, se tiene más tiempo del que tendréis luego después nunca, incluso aunque pensáis que tenéis muchas cosas que hacer, es el momento en que más tiempo vais a tener del resto de vuestra vida, probablemente. No está mal, no digo que el resto de la vida esté mal, simplemente aprovechar ese tiempo para, bueno, pues para dejarse llevar un poco por las inquietudes intelectuales que uno tenga más allá de su disciplina, ¿no? Hay otro personaje muy famoso, este sí que le conocéis todos, que es Steve Jobs, ¿no? Que hablaba también de su experiencia universitaria de una manera que a mí a veces me gustaba, ¿no? Hay que ir con cuidado con lo que dijo, ¿no? Pero le mandaron en 2005, dio el discurso de fin de curso en la Universidad de Stanford, y él hablaba de una experiencia, él no acabó sus estudios universitarios, ¿no? Pero fue a un college de liberal arts, de humanidades, bastante conocido, bastante famoso, y bueno, pues al final descubrió que lo que iba a estudiar no le gustaba, pero como había pagado la matrícula y tenía que hacer algo, pues dice, mira, voy a aprovechar ya que estoy aquí y voy a estudiar lo que me apetece, porque para algo me valdrá, ¿no? Y de hecho decidió estudiar un curso de caligrafía, ¿no? Y pues dice, mira, me gustaba, estaba el campus lleno de carteles hechos a mano, ¿no? Y entonces, mira, pues me atraía, no sabía por qué, me atraía, me dejé llevar por esa inquietud. Años después, cuando estaba diseñando el Macintosh, que es lo que contaba, el primer ordenador así importante de Apple, una de las cosas que marcaron la diferencia es la tipografía del Macintosh. Y dice que la tipografía la desarrolló, las fuentes que había en el Macintosh las desarrolló precisamente por haber hecho ese curso en su vida, por haberse dejado llevar por lo que le atraía, por lo que le gustaba. No digo que haya que abandonar los estudios y dedicarse, no, pero digo que hay que dedicar tiempo también a dejarse llevar por sus inquietudes, ¿no? Porque él recordaba una cosa que es verdad, ¿no? Y que sobre todo, si lo miramos desde la fe y desde la trascendencia, también es así, ¿no? Steve Jobs no lo hacía, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y es que los puntos que dan sentido a una vida, que eso, por eso se llamó al discurso Connecting the Dots, conectando los puntos, solo se pueden reconstruir hacia atrás, nunca hacia adelante, ¿no? Nunca podemos planificar nuestra vida de manera completa porque saldrá de forma completamente distinta, ¿no? Sin embargo, muchas veces si nos dejamos llevar por nuestras intuiciones, por lo que creemos que tenemos que hacer, aunque no le encontremos sentido, resultará que tiene un sentido en el futuro, ¿no? Bueno, pues eso es también parte de lo que uno tiene que hacer en la experiencia universitaria, ¿no? Hay que completar esa experiencia universitaria con otras cosas para que no nos pase como a Stefan Zweig, ¿no? Este intelectual austríaco que en sus memorias, que probablemente sea su obra más conocida, por lo menos actualmente, El mundo de ayer, hablaba de su experiencia universitaria. Él se fue a estudiar Derecho a la Universidad Alemana
no, creo que, bueno, era en Austria, pero filosofía alemana en cualquier caso, y no le interesaba nada, y entonces a lo que le interesaba era la literatura, de la que luego vivió, escribir, la poesía, y entonces se pasó la mayor parte de sus estudios universitarios escribiendo y tal, y luego lo que hizo fue pegarse una panzada para estudiar los exámenes finales, aprobó y se largó, y jamás estudió, jamás se dedicó al derecho. Claro, esta no es la mejor manera, disoció su experiencia universitaria de lo que le gustaba. Lo ideal es encontrar la manera de juntarlo todo, ¿no? De estudiar lo que uno tiene que estudiar, pero también de desarrollar ese otro tipo de facetas, ese otro tipo de intuiciones que uno tiene, ¿no? Michael Pakaluk, este es menos conocido, es otro experto en Santo Tomás actualmente, se doctoró en filosofía en Harvard y hoy da clase en la Universidad Católica de América, clase de filosofía. Pero este hablaba hace varios años de lo que estaba haciendo cuando estaba todavía en la universidad, en su caso haciendo la tesis, ¿no? Y dice, bueno, pues yo me dedicaba al estudio, pero no al estudio solo de lo que me interesaba para la tesis, sino que tenía un plan de ampliar mis miras, ¿no? Claro, su plan era un poco peculiar, se dedicó a leer a Santo Tomás sistemáticamente, no hizo la tesis sobre Santo Tomás, sino que le interesaba Santo Tomás, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya que me interesa, ya que tengo un tiempo todos los días, ya estaba casado y tenía hijos en este momento, porque la vida universitaria en Estados Unidos es distinta, pero dice, bueno, pues le dedicaba todos los días como una hora a leer sistemáticamente a Santo Tomás, ¿no? Y así se leyó todo Santo Tomás. A día de hoy es un experto en Santo Tomás, ¿no? Que no era lo que él pretendía. Bueno, pues aprovechó, ¿no? Ese es el tipo de cosas que también está en la universidad. Un poco dar palos de ciego a veces, dejándose llevar por lo que a uno le gusta, perseguirlo sí, sistemáticamente, aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo, y estaremos también cumpliendo el fin universitario, o el fin de la universidad, ¿no? Porque, de hecho, John Henry Newman nos recordaba en estos discursos universitarios que el cultivo general de la mente es necesario para la persona, ¿no? Más allá de lo que uno estudie. El conocimiento por sí mismo nos completa como personas. Él tenía dudas de si nos hacía o no mejores personas, pero desde luego era una necesidad que teníamos, ¿no? Y por lo tanto la universidad está para suplir esa necesidad, no para prepararnos específicamente para el mercado laboral. Está para suplir la necesidad de conocimiento, que como decía Aristóteles en el Comienzo de su Metafísica, es un impulso necesario del ser humano. El ser humano no está completo si no persigue el conocimiento, porque todos los hombres desean por naturaleza conocer o saber, según la traducción. Yo no sé griego, si alguien sabe griego y me sabe dar la mejor traducción, es perfecto. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque también uno puede, no sé si perderse, porque en la adquisición de conocimiento, si uno lo persigue más o menos, bueno, pues con cierto interés, uno no se pierde del todo. Pero sí que en la universidad se corre un peligro, ¿no? Y nos vamos acercando a la verdad. Y es que podemos acabar idolatrando la cultura y el conocimiento sin tener en cuenta que hay un paso más allá, que ese conocimiento que adquiramos, esos intereses, deben llevarnos un paso más allá, deben conectarse con algo más general, ¿no? Algo más universal, de alguna manera. Bueno, esto es lo que decía San José María en este punto de su obra principal de Camino. Dice, cultura, cultura, bueno, que nadie nos gane a ambicionarla y poseerla, pero la cultura es medio y no fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? Pues el fin es la verdad, ¿no? Que es uno de los fines de la experiencia universitaria. Probablemente la verdad, en su acepción clásica, sea uno de los vocablos, y esto lo sabéis, más atacados de la actualidad, o actualmente uno de los conceptos más discutidos, ¿no? De hecho, hay un filósofo no cristiano, es un filósofo norteamericano, Harry Frankfurt, que escribió un articulito, luego es un opúsculo, está traducido también al español, no el título, que lo llamó, el título es muy feo en inglés, ya lo sé, se llama On Bullshit. Y él decía que uno de los problemas del mundo actual era que había demasiado bullshit, ¿no? Y daba una definición, como todo buen filósofo, conceptualiza el bullshit, ¿no? Dice, el bullshit caracteriza, podríamos llamarla charlatanería, lo tradujeron luego en español, ¿vale? Es menos feo que bullshit, pero bueno. ¿Qué es la charlatanería para él? Dice, la charlatanería es lo que una persona defiende por su propio interés, sin importarle si es verdad o mentira. Dice, de eso hay mucho en nuestro mundo.
Dice, en nuestro mundo hay muchas personas que defienden algo, defienden posturas simplemente porque les viene bien, les es útil. Dice, y lo trágico no es que mientan, dice, porque si mintieran, sabrían que estaban mintiendo y por lo menos sabrían que existe la mentira y existe la verdad. No, lo trágico es que ni siquiera se preocupan por saber si es mentira o si es verdad, porque les importa un comino. Puede ser verdad o mentira lo que están diciendo, pero lo utilizan simplemente porque les es útil, ¿no? Claro, esto es todo lo contrario a lo que tradicionalmente debía ser la universidad. De hecho, la universidad estaba para buscar la verdad, ¿no? Con mayúsculas. Todavía quedan vestigios en los emblemas universitarios tradicionales. Probablemente uno de los más directos es este escudo que a día de hoy sigue siendo el de la Universidad de Harvard. No sé cuánto quedará, pero a día de hoy sigue siéndolo. Se pone veritas, ¿no? Verdad. ¿Por qué? Porque cuando la fundaron a finales del siglo XVII, por cierto, la fundaron en una localidad que se llama Cambridge, porque querían imitar a Cambridge, y la fundaron para perseguir o buscar la verdad. Pero una verdad en sentido clásico, ¿no? Pues como la concebía Santo Tomás, que daba, bueno, se adhirió a la versión clásica de verdad. ¿Qué era la verdad? La adecuación entre la cosa y el entendimiento. La verdad era aquella cualidad que tienen los seres, las cosas, de ser conocidas tal cual son, de aportar conocimiento cierto y verdadero, ¿no? Un concepto de verdad, no me voy a entretener, pero que, como sabemos, se fue diluyendo con Kant y luego ya con los relativismos, hasta el punto de que hoy muchos piensan que la verdad es lo que funciona, lo que me es útil, y no lo demás, ¿no? Claro, si perdemos este concepto de verdad, que era inherente a la universidad, que era intrínseco al origen de las universidades, podemos tener, y esto es más un ejemplo, no me voy a entretener en esta diapositiva, pero es un ejemplo para ver hasta qué punto es trágica esta pérdida de la noción de verdad, ¿no? Y es que, por ejemplo, si miramos algo tan básico como los derechos individuales, derechos que nuestro entorno está harto de repetir, hay que pugnar por los derechos, hay que ampliar los derechos, ¿no? Pero claro, los derechos no son nada sin una adecuación o sin un entendimiento real de lo que es la verdad, ¿no? Cuando los que hicieron la Declaración de Independencia, esta es mi pildorita norteamericana, estadounidense, decidieron declarar la independencia, una de las cosas que dijeron es que todos los hombres estaban dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? Decían que los derechos no eran derechos como resultado de un acuerdo arbitrario, no, eran derechos porque la naturaleza, la verdad de las personas contenía esos derechos. Eran derechos que estaban inscritos en la naturaleza de las personas. Además decían, porque Dios había creado a las personas así. Los derechos no se podía trampear con los derechos. Con los derechos había que defenderlos porque eran verdaderos, existían, ¿no? Eran reales. La concepción actual de los derechos es muy positivista. No, los derechos son convenciones que nos vienen bien para la estabilidad social, pero no reflejan ninguna verdad, ¿no? Bueno, pues eso hace que los derechos, bueno, pues se apliquen o no se apliquen en función de si nos viene bien o no nos viene bien, ¿no? Entonces, se ha perdido cualquier conexión entre algo que se considera tan básico como los derechos y la verdad. Y para eso está la universidad. Todas estas doctrinas, estas maneras de pensar, salen de la universidad. Y si perdemos ese fin, que es el de la verdad, estaremos perdiendo el sentido último de la universidad, ¿no? Bueno, y la verdad es, por tanto, uno de los criterios de la universidad y es lo más contrario al utilitarismo. Esto no me lo he inventado yo, ya lo decía Benedicto XVI en un discurso que nos dio entonces, sí, a los jóvenes profesores universitarios en 2011 durante la JMJ, se fue al Escorial y dio un discurso a jóvenes profesores universitarios para recordarles, no les recordó que tenían que ser buenos cristianos, sí, también, lo que les recordó es que estarían cumpliendo la voluntad de Dios en la universidad si defendían la verdad frente al utilitarismo. Cunde en la actualidad una visión utilitarista de la educación, también la universitaria. Dice, sin embargo, vosotros que habéis vivido como yo en la universidad y que la vivís ahora como docentes, podríamos poner como estudiantes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado, ¿no? Sabemos que cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como criterio principal, las pérdidas pueden ser dramáticas. Bueno, pues la universidad tiene que recuperar
abandonar ese pragmatismo y recuperar la verdad. No lo va a hacer de la noche a la mañana. Probablemente no vamos a conseguir verlo de manera general, pero sí podremos en nuestra parcela que tenemos cada uno en la universidad contribuir a esto, ¿no? Bien, pero sabemos que, voy a seguir con la filosofía clásica, sabemos que entre los trascendentales de ser, las cualidades de los seres estaban la de la verdad, la de ser verdaderos, pero luego había otras dos, ¿no?, clásicas, al menos otras dos, que eran la bondad y la belleza. Pues si la universidad está para encontrar la belleza, está también para encontrar la bondad, ¿no? ¿Qué era la bondad? Cuando una cosa era buena, ¿no? Se podía considerar que una cosa hacía el bien. Pues cuando una cosa era buena, cuando hacía aquello para lo que estaba hecha, ¿no? Cuando cumplía su fin, cuando cumplía su propósito, ¿no? Y la universidad es un lugar también de varias maneras en los que encontrar nuestra propia bondad, la bondad del hombre, para descubrir qué es lo que hace bueno al hombre, ¿no? Hay un concepto clásico, o de los clásicos, que luego se puso muy de moda también a comienzos de la época contemporánea, que era el concepto de virtud, de la virtus. La virtud romana era una cualidad de los mejores ciudadanos de Roma, y consistía en que los ciudadanos virtuosos eran aquellos que habían descubierto que lo mejor que podían hacer, sobre todo en determinadas circunstancias, era olvidarse de sus propios intereses y ponerse al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, ¿no? Durante mucho tiempo este fue también el criterio de las instituciones educativas, ¿no? En esta carta que escribió Thomas Jefferson, otra pildorita estadounidense, creo que es la última, a su hija, hablando del propósito de la educación, decía en realidad que la educación era un lugar donde debía ayudarse a las personas a encontrar la virtud, ¿no? Precisamente en ese sentido, encontrar que la educación, y con ello la universidad, es un lugar para desarrollar el espíritu de servicio a los demás. Esto en realidad es encontrar la verdad del hombre y aquello que hace bueno al hombre. ¿Cuál es la verdad del hombre? Que el hombre está hecho para la caridad. Por lo tanto, ¿cuándo un hombre es bueno? Cuando ejerce esa caridad, cuando se pone al servicio de los demás, ¿no? Tenemos también que concebir nuestra experiencia universitaria como una experiencia que nos ayude a descubrir el valor del servicio a los demás, que nos ayude a ver cómo nos podemos poner al servicio de los demás, ¿no? Esto es una manera de descubrir la bondad. Hay más. La universidad es un lugar donde podemos encontrar la bondad a través de otras personas que están cumpliendo verdaderamente lo que dicen, ¿no? La universidad en lugar debería ser, esto sé que es muy políticamente incorrecto, pero no lo digo yo, lo dice un autor socialdemócrata que murió hace unos años, el historiador Tony Judt, ¿no? Estudió también en Cambridge. Lo siento, los que somos admiradores de Oxford solemos llamar a Cambridge the other place, pero bueno, pero ya está, no hay más. Pero él decía que las universidades eran per se elitistas, ¿no? Porque seleccionaban a los más capacitados de una generación. Deberían seleccionar a las personas que más adecuadas están para encontrar su verdad y para encontrar la bondad, ¿no?, en la universidad. Y Tony Judt creyó encontrarla, lo dice más adelante en sus memorias, eran unas memorias que escribió cuando se estaba muriendo, por cierto. Tenía esclerosis múltiple y se estaba muriendo, sabía que tenía los días contados. O sea, que estaba reflexionando sobre lo más profundo de su vida. Y estaba diciendo, bueno, a mí, yo lo que encontré verdaderamente en la universidad fueron ejemplos de personas, ejemplos de profesores, no solo de compañeros, de profesores y, ojo, incluso de sirvientes, de las personas que servían a los que tenían, ¿no? Los estudiantes entonces tenían, como vivían en la universidad, tenían personas que les limpiaban, les hacían las cosas. Él se admiraba de esas personas. ¿Por qué? Porque eran personas que daban su vida al servicio de los demás. Y le ayudó mucho la vida, ¿no? Y además le ayudó a adquirir un compromiso. Yo, por haber estado en la universidad, tengo un compromiso extra, ¿no? Soy parte de una élite entendida en el bien sentido, una élite en el buen sentido, que está llevada o hecha para servir a los demás. Esto es lo mismo que le pasó a John Eliot, otro gran historiador recientemente fallecido británico, hispanista, que en estas memorias también, que escribió bastante mayor, no tan mayor, no se estaba muriendo, se llama Haciendo Historia, narra o cuenta cómo le cambió la vida
el contacto con algunos profesores que le ayudaron a descubrir su verdadera vocación como historiador. Y voy a poner un ejemplo de una persona que aparentemente no debería ser ejemplo de nada, bueno, por lo menos no de algunas cosas, desde luego no de vida privada, que es el antiguo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. En sus memorias, que escribió en 2004, todavía recordaba cómo le marcó en la Universidad de Georgetown, que es donde estudió, algunos profesores, ¿no? Profesores que le marcaron por sus convicciones. De hecho, habla aquí de uno de ellos, no recuerdo el nombre, era un profesor de historia, precisamente, eso sí me acuerdo. Dijo que el éxito de nuestra civilización se basa en convicciones filosóficas y religiosas únicas, que el hombre es esencialmente bueno, que la verdad existe, pero que ningún mortal la posee en su finitud, que solo podemos acercarnos a la verdad trabajando juntos. Pero lo que le llamó la atención, lo que le chocó, que es otra manera de encontrar la verdad o la bondad en la universidad, es el ejemplo de estas personas, ¿no? Encontró la verdad sobre las personas a través de personas buenas que se encontró en la universidad, de personas que consideraba que podían ser sus ejemplos, ¿no? Y para esto también está la experiencia universitaria. Yo os puedo decir que a día de hoy algunas de mis mejores amistades todavía las hice en la universidad en su día. No son las únicas, pero sí. ¿Por qué? Pues porque ahí encontramos también, es un lugar para encontrar a, bueno, pues a personas que nos cambian la vida. Y de hecho, así nos pone, y ya voy acabando, nos pone esto en contacto con otro de los trascendentales, que es la belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza? Decía Aristóteles en la Poética, dice, para ser bella una criatura debe presentar un cierto orden en la disposición de los hechos, ¿no? Esto es una manera muy fría de decir algo mucho más profundo. La belleza es la cualidad que tienen las personas, bueno, las cosas, no solo las personas, todo, ¿no? De llamar la atención de una manera que es difícil de explicar, ¿no? Cuando una cosa o una persona, por ejemplo, cumple aquello para lo que está hecho en un grado sumo, en un grado superior, en un grado excelso, ¿no? Eso produce en quienes lo están viendo un sentimiento muy especial y que muchas veces es difícil de explicar, ¿no? Los estetas dicen que es una experiencia estética. Es decir, es verdad, cuando estamos ante una obra de arte que consideramos tremendamente bella, porque es tremendamente perfecta, por eso la consideramos tremendamente bella, nos llama la atención, nos apela, ¿no? Nos remueve porque tiene esta cualidad que tienen todos los seres. Cuando cumplen aquello para lo que están hechos en grado sumo, se convierten acercan a las personas, conmueven a las personas y también las llevan a moverse y a perseguir ese mismo fin o esa misma belleza. Esto le pasó en sus años universitarios a Juan Pablo II. Lo dice él, no me lo estoy inventando, o lo dice en este caso su biógrafo, aunque voy a poner una cita también suya, ¿no? Él llegó a la universidad para estudiar filología, a la Universidad de Cracovia. ¿Y por qué decidió estudiar filología? Pues porque él había creído encontrar esa belleza en el lenguaje de la gran literatura polaca, ¿no? No sabía por qué, sabía que le llamaba la atención, ahí percibía algo más profundo, algo que le removía, algo que le apelaba, ¿no? Y por eso decidió ir a estudiar filología. Claro, siempre con ese criterio de seguir persiguiendo la verdad, la bondad y la belleza, algo que le conmoviera, ¿no? Claro, luego también llegó a la universidad en el momento en que los nazis invadieron Polonia, no en cualquier momento, ¿no? Y entonces asistió a otra cosa, asistió a cómo muchos de sus conocidos y amigos, precisamente para defender algo que consideraban bueno, eran capaces de dar su vida, de arriesgar su vida por el resto de sus conciudadanos. A él eso le marcó, porque para él era eso como el grado máximo de belleza, de la belleza del ser humano. Era una experiencia trágica, pero le removía. ¿Por qué? Porque en su capacidad de servicio a los demás, esas personas habían dado lo máximo que tenían, que era su vida, ¿no? Esa experiencia es lo que a él le lleva a descubrir su propia belleza, o su propia vocación, más que su propia belleza, perdón, que es la de ser sacerdote. Es decir, va buscando esa experiencia de verdad y esa experiencia de belleza y acaba haciendo algo que no había pensado, que era ser sacerdote. Pero no lo hubiera sido si no hubiera tenido esa inquietud y hubiera asistido precisamente a esa belleza del acto de esos polacos, amigos suyos que dieron su vida, bueno, en este caso sí, por defender su país, pero en realidad ellos veían por el resto de sus ciudadanos, ¿no? Bueno, la experiencia universitaria, voy a acabar con esta, no con la siguiente diapositiva, que ya es la última, puede llevar, a veces cuesta una vida, ¿no?
pero si uno no olvida esta persecución de la verdad, pues puede acabar verdaderamente la experiencia universitaria cambiándonos la vida o cambiando la existencia. No sé si habéis oído hablar de Anthony Flew. Anthony Flew es un filósofo que estudió en Oxford en los años, creo que eran los años 40, y en los años 40 perteneció, bueno, era un seguidor, o por lo menos estuvo en varias de las conferencias que daba C.S. Lewis en la Universidad de Oxford, de las apologéticas, de las que hablaba sobre la fe, sobre Dios, ¿no? Y a él no le convencía, de hecho le generaba rebeldía lo que C.S. Lewis decía, ¿no? Y de hecho esa rebeldía le acabó llevando a convertirse en un filósofo muy conocido, pero defensor del materialismo y del ateísmo, ¿no? Y por lo tanto dice, mira, se convirtió en un filósofo ateo muy conocido. Pero eso sí, había una cosa que tenía clara, y es que la verdad existía y tenía que perseguirla, ¿no? Y pasaron muchos años, pero nunca olvidó ese objetivo. Y precisamente como persiguió la verdad, en sus pesquisas filosóficas acabó dándose cuenta de que la filosofía le llevaba a postular la existencia de Dios. Y de hecho montó una revolución. No iba a decir que fue como Newman, porque se murió antes de probablemente de poder completar su proceso de conversión, pero un poco le pasó como a Newman. Si Newman era un prohombre de la Iglesia anglicana que sorprendió a todos y escandalizó a todos porque se convirtió al catolicismo, Anthony Flew escandalizó a todos porque era un prohombre del ateísmo que acabó diciendo que Dios existía y que él creía que existía Dios y que era lo que había averiguado precisamente porque perseguía la verdad, que era su fin, ¿no? Le costó una vida, pero bueno, lo publicó en este libro, que está traducido, también tiene traducción al español, no me acuerdo cuál es el título, pero es que la portada es bastante significativa, ¿no? Pasó de There is no God a There is a God. El problema es que, curiosamente, también él usa el ejemplo de C.S. Lewis, porque comenzó a seguir el camino de C.S. Lewis. C.S. Lewis, precisamente en la universidad, pasó de ser ateo a teísta, primero, a creer en Dios, y luego pasó a hacerse cristiano, en otro paso siguiente. Anthony Flew se murió, por desgracia, antes de dar ese paso, que probablemente hubiera dado, pero bueno, es un ejemplo de alguien que aprovechó bien su experiencia universitaria, aunque le costó tiempo, desde la juventud hasta el final, ¿no? Bueno, pues no tengo más intención que llamaros a soltar estas ideas, simplemente, bueno, pues para animaros a revivir o a tratar de construir una experiencia universitaria que os ayude a encontraros a vosotros mismos, pero también a cambiando lo que es la universidad, repito, no de manera general, porque ni vosotros ni yo lo podremos hacer seguramente, pero sí en el entorno en el que estáis, a través de, bueno, pues iniciativas como la que estáis desarrollando aquí y otras muchas que se os puedan ocurrir, ¿no? Bueno, y aquí me quedo. Si alguien quiere decir algo, muchas gracias también por haberme invitado.